Buenos días, mi nombre es María Rimada y soy profesora ayudante doctora en la Facultad de Educación de la Universidad de León. A lo largo de esta ponencia trataré de explicar una experiencia de innovación docente que hemos llevado a cabo este año en el aula universitaria y que tiene por objeto utilizar las redes sociales como instrumento de participación académica. Esta experiencia ha sido diseñada y puesta en práctica por el grupo IDEA, Grupo de Innovación Docente de la Enseñanza y el Aprendizaje, y cuenta, por tanto, con la colaboración de mis compañeras Paula López, Olga Arias y Patricia Robledo. Si vamos a hablar de las redes sociales, lo primero que tenemos que tener claro es qué son las redes sociales. Y todos tenemos una idea bastante general de lo que son las redes sociales en el entorno virtual. Sabemos que son sitios web que ponen en contacto a diferentes personas. Si tuviéramos que definir las redes sociales de una manera más precisa, más técnica, podríamos definirlas como asociaciones de personas que están unidas entre sí por diferentes motivos y que entre todas ellas forman una estructura dentro de la cual se establecen diversos tipos de relaciones. Pero además de saber qué son las redes sociales, sabemos también que su presencia en nuestra vida cotidiana es muy fuerte, es muy elevada. De hecho, los datos nos sugieren que casi un 84% de los internautas tienen redes sociales y las utilizan con cierta frecuencia. Dada la elevada presencia de las redes sociales en nuestra vida, no es de extrañar que hayan alcanzado también el campo de la educación y lo han hecho rompiendo por completo con los enfoques tradicionales. Si la educación tradicional buscaba acercar al alumno al entorno de aprendizaje, a los contenidos, la educación a través del uso de redes sociales u otros instrumentos similares persigue el enfoque contrario, busca acercar los contenidos al entorno del alumno, a aquello que el alumno hace o que el alumno utiliza con frecuencia en su vida diaria. Esto no es ajeno en absoluto a los planteamientos educativos actuales, puesto que responde al uso de metodologías activas y participativas defendido por el Espacio Europeo de Educación Superior, favorece el trabajo colaborativo, puesto que permite desarrollar conocimientos dentro del grupo de iguales y facilita la creación de comunidades de aprendizaje y conocimiento. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas de utilizar las redes sociales en educación? Bueno, sabemos que se trata de instrumentos que incrementan la motivación del alumnado y que suponen un mayor nivel de rendimiento académico, porque permiten aunar el aprendizaje individual y el aprendizaje grupal, y ambos se complementan, se retroalimentan entre sí. Son además instrumentos que potencian el pensamiento crítico y que facilitan la interacción tanto entre el docente y los alumnos como entre los propios alumnos, puesto que reducen las barreras temporales y espaciales. Todos sabemos que para utilizar las redes sociales como herramienta didáctica no es necesario que todos estemos presentes en el mismo espacio físico, ni tampoco que estemos conectados al mismo tiempo, con lo cual se reducen esas barreras temporales y espaciales que exige la interacción tradicional. Son además instrumentos que promueven el aprendizaje significativo y que minimizan la necesidad de formación técnica, porque son relativamente sencillos de utilizar, son muy intuitivos y porque si todos los alumnos de un mismo aula utilizan la misma red social como herramienta didáctica, la formación técnica que necesitan es la misma para todos. Por otro lado, se trata de recursos universales, ya que pueden utilizarse en multitud de contextos. Ahora bien, ¿qué nos dice la evidencia empírica sobre el uso de las redes sociales en el ámbito universitario, es decir, en la educación superior? Bueno, pues diversos estudios que han llevado a cabo esta metodología o que han utilizado las redes sociales como herramienta didáctica sugieren que se trata de un instrumento que genera elevados niveles de participación tanto por parte de profesores como de alumnos y que además es una participación constante, una participación mantenida en el tiempo, una participación que no experimenta picos irregulares. Es además un instrumento que genera elevados niveles de satisfacción personal y que permite al alumnado aportar una gran cantidad de recursos científicos. De hecho, si preguntamos a los alumnos, preguntamos a los participantes, ellos mismos manifiestan que el uso de las redes sociales como herramienta didáctica mejora la comprensión de la materia, estimula su capacidad de buscar información en fuentes documentales y analizarla, integrarla, sintetizarla e incluso va más allá del ámbito académico, mejorando
las relaciones sociales y llegando a incrementar la asistencia presencial a las clases. Sin embargo, a pesar de estos estudios, lo que sabemos sobre el uso de las redes sociales como herramienta didáctica en educación superior es aún muy poquito. A pesar de la gran cantidad de estudios que se han llevado a cabo sobre el uso de la tecnología en la universidad, muy pocos de ellos focalizan específicamente en el uso de las redes sociales y, por tanto, tiene sentido seguir llevando a cabo experiencias como estas. Por eso, esta ponencia se plantea con el objetivo de describir y analizar una experiencia de utilización didáctica de la red social Instagram destinada a fomentar la implicación del alumnado universitario en los contenidos académicos. Esta experiencia con las redes sociales se llevó a cabo durante el pasado curso escolar, el que acaba de terminar, dentro de la asignatura de dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo, que corresponde al segundo curso del grado en educación infantil de la Universidad de León. La experiencia se planteó con una duración de 11 semanas durante el segundo semestre del curso escolar y en ella participaron el total de 80 alumnos matriculados en la asignatura. Para contextualizar un poquito la experiencia, hay que señalar que la asignatura en la que se llevó a cabo este uso de las redes sociales estaba gamificada en la temática de Harry Potter, es decir, se trataron de relacionar todas las prácticas de la asignatura con contenidos de los libros y de las películas de Harry Potter. Por eso, los 80 alumnos participantes estaban divididos en 4 grupos, representando a las 4 casas de la escuela Hogwarts. De hecho, esta experiencia con las redes sociales se planteó como una manera de ganar puntos para su casa y optar finalmente a conseguir la copa de las casas, que suponía una bonificación extra en la nota final de la asignatura. La experiencia se desarrolló utilizando como herramienta la cuenta de Instagram de la asignatura y en ella se invitó al alumnado participante a publicar los 2 tipos de publicaciones que admite Instagram, bien historias que duran 24 horas y luego desaparecen o bien publicaciones permanentes. Además, se dio a los alumnos una serie de requisitos o de criterios de publicación. Se les pedía que publicasen una imagen sobre cualquier contenido relacionado con la temática de la asignatura y que la acompañasen de un comentario, de un pie de foto. Si la imagen incluía un recurso que podía utilizarse con alumnado de educación infantil, el comentario debía constar del diseño y descripción de una actividad que pudiera realizarse utilizando ese recurso. Si la imagen hacía referencia a cualquier otro contenido, se pedía un comentario de carácter informativo o que incluyese reflexión y elaboración propia por parte del grupo. Además, se pidió a los grupos participantes que identificasen el grupo, la casa de Hogwarts, que había publicado cada publicación o cada historia. Se evaluaron tanto las historias como las publicaciones permanentes. Las historias se evaluaron en una escala de 1 a 3 puntos según el grado de elaboración propia, de modo que se concedió un punto a aquellas historias que simplemente contenían una imagen o una frase llamativa sin ningún tipo de elaboración por parte del grupo, mientras que se concedió 3 puntos a aquellas historias que habían sido elaboradas por los propios alumnos. Por ejemplo, en la imagen pueden ver un ejemplo de un cuestionario elaborado por los alumnos de uno de los grupos acerca de mitos o verdades sobre personas con síndrome de Down. Las publicaciones permanentes se evaluaron también en una escala de 1 a 3 puntos según el grado de elaboración propia. Se concedió un punto cuando la imagen se acompañaba de un pie de foto breve, sin ningún tipo de reflexión por parte del alumnado. Se concedieron 2 puntos cuando la imagen se acompañaba de un pie de foto amplio, pero de carácter meramente teórico, meramente informativo. Y por último, se concedieron 3 puntos cuando la imagen se acompañaba de un pie de foto amplio que reflejaba reflexión y elaboración por parte del alumnado. ¿Qué observamos a partir de esta experiencia? Pues bien, lo primero de lo que nos dimos cuenta es de que los alumnos habían participado mucho. Se registraron un total de 226 publicaciones en un periodo de 11 semanas, es decir, una frecuencia media de unas 20 publicaciones por semana. Esto realmente refleja una participación muy elevada para una cuenta de Instagram ordinaria.
Sin embargo, hay que decir que el grado de participación de los 4 grupos no fue ni mucho menos equivalente. La casa Hufflepuff fue la que publicó un mayor número de contenidos, seguido de la casa Ravenclaw, en tercer lugar la casa Gryffindor y por último la casa Slytherin. Con respecto a las puntuaciones obtenidas, observamos que la mayoría de publicaciones apenas incluían reflexión o elaboración propia por parte del alumnado, con lo que fueron puntuadas con 1 punto. Sin embargo, sí que es cierto que encontramos varias publicaciones con puntuaciones superiores porque incluían un mayor grado de reflexión o de elaboración. Las puntuaciones en función de cada uno de los grupos participantes tampoco fueron equivalentes y siguieron el mismo patrón que se ha presentado en la diapositiva anterior. Evidentemente, el grupo que más publicó fue el que más puntos obtuvo, mientras que el grupo que menos publicó fue el que obtuvo menos puntos. Por último, cabe hacer referencia al tipo de publicaciones que se encontraron. En su gran mayoría, los alumnos tomaban prestados recursos externos, es decir, cogían imágenes, recursos elaborados por otros que estaban colgados en Internet, que encontraban en páginas web de centros educativos, en otras redes sociales, y los tomaban prestados, los utilizaban para publicar en el Instagram de la asignatura. Se incluyeron también numerosos contenidos de reflexión, es decir, frases que invitaban a pensar, que invitaban a plantearse cómo ser un buen maestro de infantil, y se incluyó también un porcentaje significativo de publicaciones destinadas a ampliar los contenidos teóricos de la materia. Pues, por ejemplo, si en la asignatura se estaba trabajando el síndrome de Down, pues se incluía una noticia sobre la prevalencia del síndrome de Down a nivel mundial, que era un contenido que no aparecía en el temario. Se incluyeron también noticias de actualidad, convocatorias de congresos, conferencias, iniciativas llevadas a cabo por asociaciones o por centros educativos y en mucha menor medida se incluyeron también recursos elaborados por los propios alumnos, cuestionarios, sopas de letras, algunos recursos o materiales físicos para trabajar con niños de infantil, etcétera, etcétera. Por último, se encontró un tipo de publicación muy curiosa a la que llamamos elementos de la vida diaria, que hacía referencia a cosas que los alumnos observaban en su día a día y que tenían que ver con contenidos de la asignatura. Por ejemplo, un vídeo sobre el sonido que hacen los semáforos para facilitar el cruzar la calle a las personas con deficiencia visual. Este tipo de recursos se publicaron en una medida muy pequeñita, pero también conviene hacer referencia a los mismos. ¿Qué podemos concluir a partir de esta experiencia? Bueno, pues en primer lugar, parece que la experiencia o los datos que les hemos presentado reflejan elevados niveles de participación y esto puede indicar implicación en la asignatura, motivación real hacia la asignatura y en concreto hacia el uso de las redes sociales. Pero cuidado, estos resultados deben ser tomados con cautela, porque no olvidemos que la experiencia se planteó como una manera de conseguir una bonificación extra en la nota final de la asignatura y, por tanto, no podemos saber si los datos reflejan implicación real o simple deseo de conseguir esta puntuación extra en la nota. Asimismo, se nos plantea la cuestión de si este tipo de experiencias desarrollan realmente el pensamiento crítico, porque lo que nosotros observamos en las publicaciones de nuestros alumnos es que en general se trataba de publicaciones poco críticas, poco elaboradas, con poca reflexión, con contenidos mayoritariamente tomados de otras personas. Por último, no olvidemos que esto se trata de una experiencia preliminar, con lo cual para preguntarnos, o más bien para responder a la pregunta de si realmente funciona incluir las redes sociales como metodología docente en la universidad, deberíamos llevar a cabo una evaluación mucho más completa que incluyese medidas de satisfacción, algo que en el momento actual nos encontramos analizando en este estudio, que incluyese también el rendimiento del alumnado en pruebas objetivas para saber si este es mejor, peor o idéntico cuando se utilizan redes sociales como herramienta didáctica frente a cuando no se utilizan y, por supuesto, si quisiéramos convertir esto en un estudio puramente experimental, deberíamos contar con un grupo control apropiado. Hasta aquí la presentación, les agradezco muchísimo su atención y si tienen alguna duda les dejo mi contacto a través del correo electrónico para que no duden en preguntármela. Muchísimas gracias.